Es Juan Torrejón, soy el responsable de servicio de los contratos corporativos de Metro de Madrid. Contratos corporativos que en origen fueron los servicios generales, asuntos generales, tenemos todos diferentes nombres, pero al final todos los que estamos aquí más o menos hacemos lo mismo y sufrimos lo mismo, ¿no? Lo primero, dar las gracias a IFMA por dejarnos compartir lo que fue nuestra experiencia cuando pusimos el modelo de facilities en la compañía, el Metro de Madrid. Yo os voy a hablar del año 2013, que fue cuando dimos el primer paso, hace ya 11 años, ¿vale? No existían hace 11 años los servicios generales, no existía, por supuesto, el FM, pero no existían los servicios generales en Metro de Madrid, ¿no? Para haceros ver un poco cómo fue esa transición, ese cambio, quería comentaros primero unos números, unas cifras para que entendáis el tamaño y el volumen que tenemos en Metro de Madrid. Que la verdad nos creemos como una empresa muy grande y que somos un monstruo porque nos cuesta mucho arrancar y movernos, ¿no? Todos los días para una demanda de viajeros que ahí os reflejo, 6.600 millones de viajeros anuales, ¿vale? Pero bueno, viendo las participaciones y las ponencias que ha habido antes, pues al lado de Renfe, lo estaba comentando ahora, o al lado de Televisión Española y otras empresas, pues te hacen sentir pequeñito, ¿no? Pero bueno, en el sector público hay empresas de todos los tipos y de todos los tamaños, y en el Facility no solo tienes que ser un monstruo de empresa para que los números al final te salgan y ver las ventajas que se tienen, ¿no? Sino que en empresas de mediano tamaño o de pequeño tamaño, pues yo creo que también es un modelo muy acertado. Los números, para que os hagáis una idea, 6.600 millones de viajeros anuales, algo más de 300 estaciones, 290 kilómetros de longitud, y he querido reflejar también aquí una cifra que diré, bueno, pues aquí me pone el número de ascensores que tenemos en la red de metro, pues parece, pues qué me importa este número, ¿no? Pero en la siguiente diapositiva os voy a explicar por qué esta cifra es importante, ¿vale? 560 ascensores en toda la red. Estamos divididos en varios centros de trabajo, nos circunscribimos exclusivamente en la Comunidad de Madrid, que eso es una gran ventaja respecto a otras empresas de territorio nacional, el estar en un territorio más acotado y más cercano. Tenemos 17 centros de trabajo donde estacionan trenes, trabajamos las 24 horas del día, porque los trenes se mantienen por la noche, que es cuando no están circulando, pero también tenemos gente trabajando a lo largo del día. Y luego teníamos en el año 2013 7 oficinas puras, lo que es una oficina donde no pisa un tren, digamos que es donde solo están los trabajadores y los técnicos, y que es otro mundo un poco diferente, es el mundo corporativo, diferente al de la explotación ferroviaria. Y me alegra que hayan compartido también con nosotros la parte del Museo de Barcelona, porque tenemos 2 museos. No lo hemos hecho a propósito, pero tenemos además, o teníamos en el año 2013, 2 museos, ¿no? Y bueno, todo esto lo gestionábamos con 7.000 empleados aproximadamente. Con estas cifras en Metro siempre ha existido un único concepto de cliente, que es el viajero. Con 6.600 millones de viajeros era el único concepto que se entendía en la empresa. ¿Qué pasa? Que en el año 2013 se empieza a pensar en otro tipo de cliente, que es el propio empleado, ¿vale? El facilitarle la vida al trabajador, en el fondo, para que pueda trabajar mejor y más cómodo, y eso repercuta directamente al final en el viajero, ¿de acuerdo? La estructura histórica de la empresa, no solo la estructura organizativa, sino también la empresarial y la contractual, estaban únicamente dirigida al funcionamiento de la explotación ferroviaria, a que funcionasen los trenes y a que Metro abriese todos los días. Hubo un momento, os voy a contar un par de anécdotas, y es que yo creo que viendo las ponencias anteriores nos ha pasado a todos, que estábamos hablando de apagar fuegos, de estar cogiendo todo el rato el teléfono. En la sede social de Cabanilles, en el año 2013, ocurrió una situación un poco peculiar, y es que en la sede social éramos 500 trabajadores en un edificio de 6 plantas, un edificio muy antiguo que tenía 2 ascensores, y se estropeó un ascensor.
Y alguien dijo, oye, pues que venga el de mantenimiento a arreglar el ascensor. Y dice, bueno, espera porque tengo otros 560 ascensores que mantener y son prioritarios, porque el viajero te pone un tuit rápidamente si no funciona un ascensor, pero nadie te pone un tuit si el que no funciona es el de la sede social, ¿no? Y bueno, pues estuvimos una semana sin ascensor, ¿no? Porque el responsable del mantenimiento de los ascensores pues tenía que priorizar los que estaban en la red, ¿no? Esa orientación siempre al viajero. Lo mismo ocurría cuando se estropeaba una luminaria, se estropeaba la puerta de un despacho, se estropeaba la puerta de un aseo, se le estropeaba a alguien la silla. La primera pregunta es ¿a quién llamo? No hay una referencia a quién llamar. El trabajador decía, joder, ¿a quién llamo? Y no había un departamento como tal. Había un chico que además se llamaba José Luis Zamarrón, que ya se jubiló, llama a Zamarrón. ¿Y de quién depende Zamarrón? Zamarrón es Zamarrón, no depende de nadie. Debe depender directamente del consejero delegado, porque si no le llamas a él no te vienen a arreglar la luminaria o no te arreglan la silla o no te arreglan la puerta, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que a nivel cliente interno no existía, el trabajador no sabía a quién recurrir para poder solucionar sus problemas básicos del día a día. Y ese fue el origen y el punto de partida de los servicios generales, ¿vale? Con esa orientación al cliente y además con la intención de intentar reducir los costes de lo que se venía haciendo, aunque eso era realmente secundario, pero pues claro, siempre a mejor si consigues encima dar un mejor servicio y además reducir los costes, ¿no? Con esta idea primigenia, lo primero es identificar, se ha hablado aquí anteriormente, dos conceptos fundamentales, que son los alcances y los ámbitos. El ámbito, tienes que saber qué es lo que quieres mantener, tienes que dimensionarlo, tienes que inventariarlo, tienes que tener un conocimiento claro. Si tú quieres sacar una contratación o quieres mantener cualquier elemento o en cualquier edificio, tienes que conocerlo bien, ¿vale? Y además, perdonad, tienes que saber cuál es el alcance, hasta dónde quieres llegar. Cuando no tienes un punto de partida, cuando partes de cero, pues puedes tener una idea y empiezas a hablar de conceptos como los servicios auxiliares, del mantenimiento de las instalaciones, de la climatización, de los ascensores, pero tienes que ser capaz de conseguir identificar hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y no quedarte corto y hacer algo que realmente no sirva para nada, ni morir de éxito, intentar abarcar tanto que al final te quedas en un intento y no consigues llevarlo a la práctica, ¿vale? Pero nada, está ahí. Bueno, pues con la creación de los servicios generales, el término facility en el año 2013 era novedoso en Metro de Madrid, no existía. Yo sé que viene, nos lo habéis explicado, ¿no? Viene de mucho antes, pero en Metro de Madrid un anglicismo y además el concepto facility no existía, no se conocía. Entonces, bueno, pues empezamos a investigar, empezamos a conocerlos. Yo creo que de aquella época prácticamente empezamos a tener contacto también con IFMA, con gente del sector, con ver qué se hacía en otras empresas y fuimos identificando qué conceptos se podían incluir dentro de un FM y qué otros conceptos no. Dentro de un contrato de facility y luego te acabas dando cuenta que el facility en sí lo eres tú, no solo es el contrato que haces, ¿no? Os he puesto aquí el ejemplo de lo que nosotros hicimos en nuestro primer facility, que luego a lo largo de estos 10 años ha ido modificándose. Nosotros conseguimos identificar 9 áreas diferentes de la compañía que gestionaban 18 contratos distintos que nosotros queríamos agrupar en un único contrato. Que son los que estáis viendo reflejados en la diapositiva, el mantenimiento de las instalaciones, el mantenimiento integral de lo que son las oficinas y los museos, la climatización, la baja tensión y los ascensores, la limpieza y la jardinería, los servicios auxiliares, la recepción, mensajería interna, la preparación de salas y las mudanzas. Y luego os he marcado 2 en rojo que nosotros ahí lanzados a la aventura decidimos incluir dentro de los contratos de facilities, pero que al final, en base a la experiencia que nosotros hemos tenido, pues no han tenido más recorrido, no han tenido continuidad en el resto de contratos de facilities, ¿no? Que es la reprobación, la impresión y el transporte de personal. Bueno, realmente aquí podría extenderme, yo creo que los 20 minutos que tengo para hablar,
En cada uno de estos puntos yo creo que todos, en base a la experiencia que tenemos, podríamos hablar horas de cada uno de estos puntos y qué conlleva el mantenimiento de todas las instalaciones, de las UTAs, del clima. Antes me ha parecido que hablabas de 200 UTAs. Se nos han entrado sudores fríos, nosotros que no mantenemos ni la mitad, pero bueno, cada uno tiene sus dimensiones, ¿no? Bueno, que yo creo que podríamos extendernos largo y tendido del mantenimiento de cada uno de estos servicios, ¿no? Somos un contrato de FM, somos un servicio con un contrato de FM relativamente pequeño, 17.000 metros cuadrados, que efectivamente no se puede medir todo en metros cuadrados. Cuando hablas de oficinas, pues quizás es más fácil hacer esa referencia a metros cuadrados, pero bueno, decidimos incorporar 2 museos y el motivo principal es porque estos 2 museos, si el objetivo de la empresa es dar servicio al viajero, en un segundo lugar estaban los empleados de Metro, ya no os digo en aquel momento dentro de las prioridades como estaban el mantenimiento de un par de museos históricos que teníamos en Metro y que por suerte en los últimos 10 años ese pensamiento dentro de la compañía ha cambiado mucho y se está apostando muchísimo por el aporte cultural que tiene la compañía a la Comunidad de Madrid y hemos abierto otra serie de museos que también estamos realizando los mantenimientos y la gestión de estos museos, ¿vale? Bueno, cuando desde IFMA nos contactaron para contar qué os podíamos contar de valor a las personas que estáis aquí, si estáis pensando en montar un modelo de facility, pues yo creo que aquí estamos empresas que nos encontramos en todos los puntos, desde los que ya lo tenemos montado y tenemos más o menos experiencia, y nos vienen muy bien estas ponencias porque vas escuchando a compañeros que están en tu misma situación, a los que están en un momento de transición y están empezando a implementarlo, a los que se lo están planteando, ¿no? A los que quieren apostar y tienen dudas, yo les recomendaría 4 puntos principales para dar el paso y convertir un mantenimiento genérico y general de los edificios disgregado en un contrato de FM, ¿no? 1, necesitas el apoyo de la dirección. Si no tienes el apoyo de la dirección, antes me parece que salía en la mesa de debate, ir de abajo arriba es muchísimo más difícil, tienes que ir de arriba abajo y que desde la dirección crean en el proyecto de montar unos servicios generales o contratar un servicio de facilities, porque si no empiezas ya cuesta arriba y se hace todo muchísimo más difícil. Nosotros en el año 2013, como os decía, había determinadas partes de la dirección que no sabían y no entendían y no comprendían lo que era el facility y eran muy reacios, pero por suerte teníamos otra parte de la dirección en la Secretaría General, bueno, que fueron los principales valedores del proyecto y que hicieron posible en los comités de dirección que el proyecto saliese adelante. Necesitas tener el apoyo de los recursos humanos. En nuestro caso, en el caso de Metro, no todo venía únicamente de esos 18 contratos, sino que también teníamos trabajadores propios. Un ejemplo claro que puede pasar, yo lo he visto en algunos ministerios o puede pasar en otras empresas, no sé si sigue pasando, pero en su día sí que las había, y es que en los servicios auxiliares muchas veces se prestaban con personal propio y nosotros era muy gracioso porque en la sede teníamos bedeles. Yo creo que el concepto más acertado era el tener un bedel, personal que estaba sentado en el hall de los ascensores leyendo el periódico y te daba los buenos días cuando pasabas por allí, y esos eran realmente los servicios auxiliares que teníamos en la empresa, ¿no? Bueno, pues hay que contar con recursos humanos para estas personas, darles otras funciones y darles otras labores dentro de la compañía y que aporten algo más de valor a la empresa, ¿no? Paciencia y capacidad de negociación. Fundamental, porque no solo en dirección es una novedad el que tú vengas a contarles el proyecto que tienes y que crees que es beneficioso para la empresa, sino que vas a ir a otros compañeros, a otros directores, responsables de área, a explicarles, oye, mira, te voy a quitar un trocito de tu contrato del mantenimiento de los ascensores o del mantenimiento de este edificio o del contrato de limpieza o de la jardinera, te lo voy a quitar un poquito. Te voy a quitar tu presupuesto porque voy a hacer el servicio mejor que tú y más barato.
Claro, pues tienes que tener mucha paciencia y mucha capacidad de explicarle a la gente que no es que ellos lo hagan mal, es que al final su core es la explotación ferroviaria, ellos se deben al viajero y ellos, su principal preocupación es que a las 6 de la mañana se cumpla la tabla de trenes y estén todos los trenes y todas las estaciones en funcionamiento. Pero que hay otra parte muy importante, que estamos hablando de 7.000 trabajadores, 1.000 personas en oficinas, que para que Metro pueda abrir también hay que dedicarles y tienen que ser ellos tu core, ¿no? Entonces, ese paso también es muy complicado y tienes que ser capaz, tener mucha mano izquierda para conseguir explicarles y hacerte con esos pequeños trocitos de sus contratos para quitarles a ellos una preocupación y encargarte tú de los trabajadores. Y luego el plan de contratación, que yo creo que daría para hacer una jornada entera, lo que es la contratación pública, trasladado a cualquier ámbito que se contrate en las empresas públicas, pero en el FM también en concreto. Somos esclavos de una normativa, una legislación europea que se transpone en España, en nuestro caso también en la Comunidad de Madrid. Somos 100% Comunidad de Madrid, por cierto, que creo que no lo he comentado. Somos esclavos de unos tiempos de contratación y de unos condicionantes que, para bien o para mal, son las reglas del juego para todos, para el que contrata y para el que se presenta y para las empresas que quieren presentar ofertas. Bueno, para elaborar un buen plan de contratación, por primera vez, fundamental identificar los contratos vigentes, como se estaba comentando. Dotar de presupuesto a ese proyecto. Hay que conseguir que dentro de tu empresa, dentro de tu casa, justificar y extraer ese presupuesto que te van a dejar prestado a otros estamentos de la casa para que tú puedas licitar tu contrato. Tiempos de vencimiento. Os comentaba antes que eran 18 contratos, lo que juntamos en un único contrato de Facilities eran en origen 18, y claro, los 18 contratos no vencen todos al mismo tiempo. No están ahí esperándote para que el día que tú quieras lanzar tu contrato de Facility venzan todos al mismo tiempo y entren en vigor el tuyo. Entonces tienes que hacer un buen timeline, un buen plan de contratación, marcando cuándo va a entrar en funcionamiento cada uno de los servicios que tú quieres contratar, ¿no? Y luego tener muy controlado, sobre todo por primera vez, luego ya cuando es más recurrente la contratación, la contratación de los servicios de Facilities lo haces una segunda o una tercera vez, ya lo tienes más controlado, pero la primera vez es la subrogación de personal, porque tú en el fondo tienes un contrato de limpieza de estaciones que además te limpia las oficinas o los museos. Pero claro, tú vas a lanzar un contrato de Facilities diferente y tienes que dejar y que quede muy definido esas subrogaciones de personal para que luego las empresas que van a ofertar realmente pues no se encuentren con un gol que les haya metido la anterior empresa que estaba prestando los servicios, ¿no? Ventajas del año 2013. Aquí he querido traer una parte de una presentación que hice en el año 2013 y que me ha sorprendido porque sigue siendo absolutamente vigente. Han pasado 11 años y le iba a copiar exactamente igual, así que me la he traído y es ventajas que conté internamente dentro de la casa que nos traía el Facility, ¿no? Es un poco redundante respecto a lo que comentaba, pero aquí ya además he sumado alguna cifra, y es que conseguimos, en primer lugar, optimizar los gastos de los servicios que se estaban prestando, sin contar los recursos humanos propios que tenía Metro. Aquí es a contrato puro. El primer contrato de Facility nos supuso una reducción real de costes en contratación de estos servicios de un 21,6%, ¿vale? O sea que los números salen cuando tienes dudas, o el proyecto a veces tienes dudas de si puede salir económicamente, pues salió con un 21%. Nos permitió, porque además no teníamos presupuesto para hacer grandes inversiones en edificios de Metro, pensar que tenemos un consumo de energía muy elevado y nadie prestaba tampoco mucha atención a los ahorros de energía que pudiesen, a inversiones para generar ahorros energéticos en un edificio de oficinas. Pues decían, pues mira, prefiero hacer las inversiones en la red que me van a, y es lógico también, ¿no? Van a generar muchos más ahorros energéticos la implantación en la explotación ferroviaria que en un edificio, ¿no? Pues a través de este contrato conseguimos implantar medidas de eficiencia energética,
mejorar la prestación de los servicios al empleado, incrementar el control, porque nadie controlaba el estado real de las instalaciones, era todo correctivo, era a base de fallo, pues allí voy a arreglarlo, pero realmente cumplir el expediente del mantenimiento legal, pero había muy poco preventivo y era todo correctivo. Bien. Me quedan dos cositas. Mejorar el servicio del empleado, lo hemos comentado aquí algunos de mis compañeros en las ponencias anteriores. El empleado tiene un referente, el empleado sabe a quién dirigirse cuando tiene un problema de cualquier tipo. Tenemos en nuestra página, en nuestra intranet, un pequeño recurso en el que es el trabajador el que puede recurrir a solicitar cualquier cosa. No evitamos que nos llamen por teléfono, no existe la posibilidad, el ideal de no estar apagando fuegos o de que no te llamen por teléfono, no lo hemos conseguido, lo hemos reducido muchísimo, pero no hemos llegado a ello. Y luego un último punto que quería compartir con vosotros y que en el año 2013 teníamos una visión de futuro que era facilitar la transición a lo que pensamos que iba a ser la futura sede de Metro. No había un proyecto en aquel momento, no había ni un solo papel escrito de lo que queríamos hacer en la futura sede de Metro, pero sí que éramos 7 oficinas, algunas en alquiler, algunas en propiedad. Y sí deciros que hace 2 años la sede social es una realidad, la nueva sede social de Metro es una realidad y esas 7 oficinas se han aglutinado en una única oficina que está aquí en Plaza de Castilla, y me ha sorprendido encontrar pues eso, hace 11 años que ya pensábamos en la sede social y que ha sido otro proyecto que hemos conseguido hacer realidad, ¿no? Y que si no llega a ser porque tenemos el facility y existen los servicios generales, esa transición, ese cambio a la nueva sede hubiese sido no quiero ni imaginarme, hubiese sido una complejidad tremenda. Y bueno, oye, daros las gracias. He ido todo lo rápido que he podido. Podríamos hablar de cada uno de estos puntos de manera infinita. Si alguno tenéis cualquier duda o estáis pensando en dar el primer paso al FM, encantado de atenderos. Tenéis mi contacto en la presentación para hablar con vosotros y contaros más detalles de la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.